Y llegamos a este nuestro bloque donde siempre compartimos algún tesoro de nuestra iglesia. En este caso, Gustavo nos va a compartir nuevamente sobre un milagro eucarístico que se trata de la beata Imelda. Vamos a ir a la ciudad de Bolonia en el año 1322. Con seguridad alguna enseñanza sumamente importante nos va a dejar para nuestras vidas. Así es, Carla, y vamos a compartir, queridos oyentes de la radio, este milagro realmente encantador que sucedió a esta jovencita, una niña, ya hace tanto tiempo, pero muy actual. Esta niña angelical nació en la ciudad de Bolonia en el año 1322. Era hija de los condes de Lambertini, ilustres en nobleza y en virtud. La condesa, desconsolada porque no tenía hijos, había rogado fervorosamente para que le fuese concedido una hijita, y según se dice, obtuvo tal merced del cielo por medio del Santísimo Rosario, del cual era devotísima. La pequeña Imelda pronto llamó la atención por sus celestiales inclinaciones. Cuando lloraba, se sentía consolada al oír los nombres de Jesús y de María. Cuando comenzó a hablar, fueron estos nombres dulcísimos los que pronunció con más frecuencia. A veces la encontraban con las manos levantadas al cielo en oración y con los ojos anegados en lágrimas de ternura. Permanecía largos ratos sobre las rodillas de su madre, aprendiendo las primeras oraciones. Era muy devota de la Madre de Dios y sobre todo de la Sagrada Eucaristía. Pasaba muchas horas delante del sagrario como extasiada y con mucha frecuencia se alejaba de las fiestas de familia y se iba al oratorio del palacio, prefiriendo a todo bullicio el encanto de aquel altarcito que ella misma arreglaba y adornaba con flores. Más de 4 veces se habían preguntado sus parientes ¿qué llegará a hacer con el tiempo esta niña? Apenas tenía 9 años cuando ya la voz de Dios se había dejado oír claramente en su alma y la había invitado al recogimiento del claustro. Es cierto que era todavía muy jovencita para ser religiosa, pero su falta de edad era compensada por sus bellas cualidades y por su juicio de persona mayor. En aquella época, varios niños y niñas habían entrado en algunos conventos. Así fue como Imelda pudo satisfacer pronto sus ansias de unirse con Jesucristo. Sin hacer caso de las advertencias de los parientes ni de ninguna consideración humana, entró bien decidida y con el corazón lleno de alegría en el monasterio dominico de Val di Pietra. No había hecho aún la primera comunión, pues los niños en aquel tiempo no eran tan dichosos como ahora, cuando, por voluntad de la Santa Iglesia, pueden comulgar tan pronto. Por esta causa suspiraba siempre por el día más feliz de su vida, y era tan grande el concepto que tenía de la Eucaristía, que no sabía entender cómo era posible no morir de amor al recibir el pan de los ángeles. Reiteradamente había suplicado al sacerdote que la dejase comulgar, pero no obtuvo esta gracia. Su edad lo impedía, era demasiado pequeña. Mas, he aquí que el día 12 de mayo de 1333, cuando ya habían comulgado todas las monjas y cuando ya había sido cerrada la puerta del sagrario y estaban apagados los cirios del altar, mientras las religiosas se dirigían a sus ocupaciones, Imelda se quedó postrada en tierra en el coro con gran desconsuelo. De repente, el coro se iluminó con una luz milagrosa y se llenó de un aroma suavísimo que, esparciéndose por todo el convento, atrajo otra vez hacia la iglesia a todas las monjas. Una hostia se movía sola en el aire y parecía que quería ir hacia la monja niña, que se derretía de amor.
temblorosa y con las manos juntas, bajo la influencia del sol de las almas. Al ver tal milagro, el sacerdote entendió claramente la voluntad de Dios, se revistió de nuevo y tomando la hostia que flotaba en el espacio, administró a Imelda la sagrada comunión. Entonces Imelda cerró los ojos a toda cosa exterior, juntó las manos, inclinó la cabeza y pareció quedar dormida. Pero pronto su color rosado se transformó en un color ligeramente blanquecino y pasaron varias horas sin que se desvaneciera el encanto. Entonces las monjas presintieron lo que sucedía. Se acercaron a ella, la llamaron, pero no respondió. Estaba muerta, muerta de amor a Jesús, tal como se había imaginado. Un gran gentío acudió a Val di Pietra para ver el cuerpo de la joven novicia, y nadie dudó en venerarla enseguida como bienaventurada. Cada año, el día 12 de mayo, se celebra en el convento con toda solemnidad. Los papas vieron siempre con buenos ojos este culto, hasta que por fin un decreto de León XII, en 1826, la declaró beata, autorizando su oficio litúrgico y misa propia. La beata Imelda es la patrona de las niñas de primera comunión.